Buenas tardes, el día de hoy me encuentro con el profesor Julio Figueroa, quien es licenciado en Ciencias Sociales de la Universidad de Antioquia, especialista en intervención social también de la misma universidad y magíster en estudios políticos de la Universidad Pontificia Bolivariana. Actualmente se encuentra vinculado al magisterio y dicta algunos diplomados en algunas universidades de la ciudad. Nuestra primera pregunta es la siguiente. ¿Cuáles son los orígenes, causas e hitos del conflicto interno colombiano y qué hechos causan el conflicto en términos económicos y políticos? Bueno, no, definitivamente entender el conflicto armado colombiano se basa en la desigualdad social que ha habido a lo largo de la historia acá en Colombia. También tiene que ver con la política a nivel internacional, con las relaciones internacionales manejadas desde Estados Unidos. Primero porque todo el discurso de Estados Unidos ha estado inmerso en la primera parte de la Guerra Fría, entonces ese miedo al comunismo. Segundo, con el narcotráfico, con el tema de las drogas. Y tercero, con el nuevo panorama desde el 2001, con el tema del terrorismo. Entonces, los orígenes del conflicto armado tienen que ver con, primero, con ese miedo a la democracia, al comunismo. Segundo, con el tema de las drogas. Y tercero, entonces es ese odio al otro, una confrontación amigo-enemigo, donde se ve al otro como, no como un adversario que hay que tenerlo en cuenta, sino como alguien diferente que hay que eliminar. Entonces, en esas tres partes está como el conflicto armado colombiano. Fueron demasiados los hechos sangrientos que perpetuaron los grupos guerrilleros. ¿Cuáles considera han sido los momentos más significativos para la historia de Colombia con respecto a las FARC, el M-19, el ELN y las fuerzas militares? Bueno, con las FARC el punto más importante fue el proceso de paz que hicieron con Juan Manuel Santos y su vida a la vida política. Con el ELN está por venir. Estamos mirando a ver si los diálogos van a funcionar. Con el M-19 el punto más importante fue la constitución política en 1991 en la que ellos participaron y, y fue un precedente importante de que los grupos guerrilleros pueden insertarse a la vida política. Y con las fuerzas militares, su punto más importante fue en el gobierno del presidente Álvaro Uribe, porque definitivamente Álvaro Uribe sí hay que reconocerle que Colombia era un estado fallido. Colombia, a partir de la presidencia de él y la importancia que le dio a las fuerzas militares y con su tema de seguridad, logró evitar ese riesgo. Y las fuerzas militares en ese momento necesitan fortalecerse y copar pues, todos estos espacios que van dejando estos grupos al margen de la ley. Bueno, profe, cuéntenos por qué la muerte del líder populista Jorge Eliezer Gaitán es considerada como el punto de partida del conflicto que todavía embriaga el país. Bueno, yo pienso que la muerte de Gaitán no es el inicio de la violencia en Colombia. Desde 1928, con la masacre de las bananeras, había una gran dificultad con el tema agrario. Entonces, los grandes terratenientes, no había el problema de la tierra que se habló aquí en el proceso de paz, es un factor fundamental en este proceso de las causas del conflicto. Entonces, la gente seguía muy inconforme. La cuestión es que a Gaitán se ha como mitificado, simplemente porque caló en la población más desfavorecida, porque también tenía un discurso antiimperialista, como desde la masacre de las bananeras los que tenían el poder acá eran estas empresas norteamericanas. Entonces ese discurso antiimperialista fue el que caló. Pero la violencia acá ya estaba hace mucho tiempo.
Porque el pueblo colombiano asocia la muerte de Gaitán con la muerte de los líderes políticos que surgen luego de él y que han desafiado a los dirigentes del país. Bueno, como le decía inicialmente, uno de los problemas del conflicto armado acá en Colombia es el miedo a la democracia. Acá la democracia no ha funcionado efectivamente porque no ha habido una confrontación derecha e izquierda. El genocidio de la UP que se presentó acá en Colombia con más de 3.000 personas, que algunos lo siguen negando, es un hecho importante que mira que en Colombia hay un miedo total a la democracia, al otro, al que piensa diferente. Entonces acá, como decía William Ospina en su libro Para que se acabe la vaina, decía que la canción de los colombianos era la gota fría, porque la canción dice me lleva él o me lo llevo yo para que se acabe la vaina. Entonces acá todo el que piensa diferente se aniquila, entonces pensamos siempre en la eliminación del otro y lo estamos viendo ahora con los líderes sociales. Todos los días, o sea, las cifras son alarmantes. Entonces, en lo que va del 2018, aproximadamente 323 líderes sociales han asesinado. Bueno, ahora porque se hizo el proceso de paz y esos líderes sociales se están visibilizando, están viendo que los están asesinando. Pero ¿quién los está asesinando? ¿Quién los está matando? De hecho, entonces aquí es una confrontación, un odio profundo. Algunos dicen que son los grupos, las BACRIM, como las Águilas Negras. Entonces eso evidencia que en el país hay un miedo total a la democracia y después de Gaitán han sido muchos los líderes, los políticos que estando a puertas de llegar a una presidencia los han asesinado. ¿Cuál es la idea del panorama de nuestro país en el caso de que Gaitán no hubiera sido asesinado y hubiera gobernado nuestro país? Bueno, eso es un pensamiento contrafáctico. Pensar lo que hubiera sido sí. Yo pienso que a Gaitán más bien se ha mitificado. Posiblemente pudiera haber sido un Chávez, ¿cierto? Entonces, yo pienso que no sería la solución. Como le decía anteriormente, acá en Colombia las desigualdades ya estaban hace mucho tiempo, ¿cierto? Y hasta estas décadas, el siglo XXI, seguimos con el mismo pensamiento, de no tener estos discursos adecuados, de estos discursos de odio. Entonces, lo que interesa en este momento es que la democracia realmente funcione y una democracia entendida como que las diferencias sean aceptadas. Luego de finalizar el proceso de paz y al experimentar la alta polarización que divide al país entre quienes están en desacuerdo y quienes no con el actual proceso, ¿usted cree que este gobierno revertirá todo lo pactado con las FARC? ¿Cómo visualiza usted esta situación hipotética? En ese punto es fundamental entender la teoría del discurso. Y en la teoría del discurso es mirar que cada uno de nosotros tenemos diferentes interpretaciones. Entonces, pensar el conflicto colombiano y su solución depende de esa interpretación que nosotros tengamos. Hay unos defensores del proceso de paz y hay unos contradictores del proceso de paz. Y esa diferencia está marcada principalmente en si hubo o no conflicto. Para los que dicen que hubo conflicto, entonces entienden que sí, que hay desigualdad, que hay pobreza, que hay una cantidad de elementos que ya los hablamos. Pero para los que dicen, no, aquí no había conflicto, simplemente una banda de criminales, terroristas, secuestradores, narcotraficantes, entonces la solución al conflicto está en eliminar al otro, ¿cierto? En simplemente la política que tenía Álvaro Uribe, ¿cierto? Del pensamiento de la seguridad. Entonces, mire que desde el gobierno de Álvaro Uribe, la guerrilla tuvo
muchas bajas, la mayoría de los líderes, cuando estaba Juan Manuel Santos como ministro de Defensa. Entonces, por eso, cuando entra en el 2010 Juan Manuel Santos, la gente votó por él porque iba a seguir la política de Álvaro Uribe, pero este señor entonces empieza a realizar un proceso de paz. Entonces ahí empieza como a dividirse las personas en los contradictores y en los defensores, ¿cierto? Los que son adeptos al proceso de paz entonces estaban diciendo no, pensemos entonces en un lenguaje de agonismo, ¿cierto? Este término agonismo lo maneja la politóloga Chantal Mouffe, es una politóloga belga, y ella desde el agonismo dice, hay que mirar al otro como un adversario, que no hay que eliminar, sino que hay que tener puentes con él. Entonces, si nosotros entendemos que hay conflicto, entonces se reconoce al otro y se puede llegar a acuerdos. Bueno, profe, esto ha sido todo por hoy. Gracias por haberme dedicado un ratico de su valioso tiempo y por haberme compartido sus conocimientos acerca de este tema tan importante como lo es el conflicto armado. Ojalá nos volvamos a encontrar en otra próxima ocasión. Bueno, muchas gracias a usted.